buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos a través de la señal de Canal 10. Yo soy Armando Godoy, bienvenidos. Un fuerte abrazo para todos los que también nos sintonizan a través de todas las plataformas de redes sociales y los que nos escuchan a través del 96.9 FM Radio El Salvador. Hoy vamos a estar hablando sobre ANDA, precisamente todo el trabajo que está realizando esta importante institución del gobierno del presidente Nayib Bukele. Qué bien que podamos conversar esta noche con el presidente de ANDA, Rubén Alemán, a quien le damos la cordial bienvenida. Presidente, ¿cómo está? Gracias, buenas noches, gracias por la oportunidad de terminar un día, pero no hemos terminado la jornada, y qué bueno de compartir con los salvadoreños que nos escuchan las buenas noticias, actualizaciones sobre lo que recientemente ha pasado, pero sobre todo transmitir el quehacer institucional de una nueva y moderna institución como lo es ANDA. Por supuesto. Bueno, de hecho comencemos hablando del tema de momento, y es esta fuga en tubería que afectó obviamente el sistema norte. Les cuento, trabajadores de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados de ANDA llegaron de inmediato a la urbanización San Pedro, esto en Mexicanos, tras el colapso de una tubería de gran magnitud en este sector. La tubería dañada abastece, escuche bien, con agua potable al 30% de San Salvador. Vea cómo reaccionaron. Aquí han estado ellos toda la noche. Una tubería de 42 pulgadas que forma parte del sistema de abastecimiento de la zona norte presentó una fuga de agua durante la noche del martes. El personal de ANDA se hizo presente de inmediato y además el presidente de la Autónoma llegó a verificar los trabajos. La población se mostró satisfecha por la pronta respuesta. Doña Araceli estaba tan agradecida que acompañó a los trabajadores con alimentación. Han venido aquí a arreglarlos la carga que había aquí, estábamos bien afligidos nosotros. Desde las 12 fue esa gran, de ayer comenzó eso, terrible era eso, esa gran creciente de agua. Esta tubería abastece a municipios del Gran San Salvador como Mexicanos y Ayutuxtepeque, además de las colonias Mira el Valle, San Antonio Abad y San Benito. Esta tubería tiene más de 40, 50 años, un total deterioro, abandono. Y esto es lo que nos está pasando en la factura. Una vez reparada, vamos a tener que esperar la rehabilitación del sistema, que la tubería se vuelva a llenar para que el agua pueda llegar a sus hogares. La cárcava se formó en un pasaje de la urbanización San Pedro en Mexicanos, y aunque en el lugar se encontraban algunos automóviles, afortunadamente no hubo afectaciones. Eso nos va a facilitar identificar el lugar donde se está perdiendo el agua, soldar, ya nuestro equipo de soldadores está listo, reparar y rehabilitar en la brevedad del tiempo. Esta tubería abastece al 30% de San Salvador, lo que equivale a 120,000 hogares. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Gracias, Isabel. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió exactamente, presidente, y cómo llegaron a la zona y precisamente atendieron esta situación? Bueno, es importante mencionar que esta tubería pertenece o conduce agua de un sistema muy importante del Gran San Salvador, y estamos hablando del sistema Zona Norte, que abastece agua al 30% del Gran San Salvador, sectores como Santa Tecla, Ciudad Merliot, Mexicanos, San Benito, Ayutuxtepeque y sectores aledaños. Es un sistema que presenta un 80% de deterioro, décadas de abandono y de deterioro, y este es un ejemplo de cómo están esas tuberías. Son tuberías 42 pulgadas, te imaginas, lo podemos ver en las fotos, es una tubería de gran dimensión que está completamente podrida, por decirlo así, en buen salvadoreño. Estamos hablando de una tubería de acero, la cual tenía una fisura de casi 85 centímetros. La respuesta fue inmediata, pero debido a las condiciones climáticas de la noche de ese día, que fue el martes, no pudimos actuar porque teníamos que asegurar las condiciones del terreno para que las personas, nuestros trabajadores, pudieran empezar a realizar el trabajo. Okay. Fue a partir de las 3 de la mañana, 3:30 del día miércoles, donde pudimos entrar, identificamos la fuga, esos 85 centímetros,
y después de adecuar todo el terreno, pudo entrar el equipo de soldadores a realizar las reparaciones de esa fisura. Esta tubería conduce agua de la batería de pozos de San Juan Opico, de Quesaltepeque, y es una tubería muy importante, 50 años en promedio, pero creo que lo importante, además de la respuesta oportuna de la institución y de la intervención, ha sido la recuperación y la rehabilitación. A esta hora ya tenemos varios reportes de Santa Tecla que ya les está cayendo el agua. Nada más acá quiero pedir y aprovechar el programa para pedir la paciencia, por decirlo así, el sistema completo se encuentra en un proceso de rehabilitación gradual. Eso indica que en las próximas horas les estará llegando agua a sus hogares. ¿Por qué? Porque la tubería hay que meterle otra vez presión, se tiene que llenar y no es un proceso automático o de la noche a la mañana, que sí. se va a llenar el tanque de la noche a la mañana. Solo tenemos alrededor de 13, 14 horas desde que rehabilitamos y esperamos que mañana podamos tener ya más del 70, 80% del sector en esa normalidad, y creo que este es un ejemplo también de cómo se encuentra la red de distribución en todo San Salvador. Son tuberías viejas, obsoletas, un deterioro muy marcado, el cual nos está pasando la factura, pero es acá donde la visión del gobierno y la mística de trabajo, y es lo que el presidente Bukele nos ha encomendado, dar ese salto de calidad, es no más poner curitas, sino que buscar esas soluciones integrales y holísticas, y es lo que vamos a hablar después, que es como una banca multilateral como el BID nos va a ayudar en este cambio de tuberías muy importante en la red de San Salvador. A ver, con este caso, ¿cuándo se va a restablecer el 100% de agua para los salvadoreños? Me dice que alrededor de un par de horas se puede llegar, o mañana se puede llegar incluso al 70%. ¿Cuándo se espera ya que esté, digamos, normal? Esperaríamos que en el transcurso del día de mañana podamos tener ya una normalidad en todo el sector zona norte. Esperemos que las condiciones climáticas también nos favorezcan, Armando, porque también dependemos de las condiciones meteorológicas en el país. Así que vamos en buen camino. Nuestro equipo de producción, el control de servicio está de verdad con sus tenis puestos, monitoreando que los tanques puedan alcanzar ese nivel óptimo para empezar la distribución a las diferentes colonias en la zona norte del Gran San Salvador. ¿Han contabilizado ustedes en cuanto al sistema norte o zona norte cuánto es el porcentaje de deterioro? Bueno, 80%. Yo justo hace un par de semanas terminé un recorrido en todos esos baterías de pozos, tanques de almacenamiento, y se ve muy marcado el deterioro, piezas obsoletas, y ahorita, hoy por hoy, para que tú tengas una idea, tenemos alrededor de 25 pozos operando. Con la intervención del Banco Interamericano de Desarrollo, vamos a pasar de ese número, de 15, a 26, casi el doble. Entonces, aquí incluye no solo la rehabilitación, sino que la perforación de pozos, pero también estamos apostándole a una renovada línea hidráulica, eléctrica, tanques de almacenamiento, y muy importante, no solo pensar en la producción, también pensar en la red de distribución, y aquí es donde estamos trabajando, y ya casi lo tenemos cuadriculado, esos segmentos prioritarios donde necesitamos hacer ese cambio de tuberías. Y lo que pasó hace 2 días es un ejemplo claro y concreto de cómo está la red de distribución. Imagínate, estamos hablando de acero, ¿te imaginas las colonias que tienen esa red de distribución, tuberías de asbesto cemento? Entonces nos da de verdad que ese es un indicativo de la necesidad prioritaria de cambiar esas tuberías.
Claro. Son las 8 de la noche con 18 minutos. Vamos a hacer la primera pausa, si usted me lo permite, y por supuesto el pueblo salvadoreño. Y al regresar venimos hablando de más temas importantes que tienen que ver con ANDA y por supuesto de otros que también estoy muy seguro que les interesa a cada uno de ustedes. Vamos a pausa, ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche estamos conversando con el presidente de ANDA, Rubén Alemán, y hemos hablado, para los que recién nos acaban de sintonizar, precisamente del trabajo que realizaron para reparar esta fuga de una tubería que afectó el sistema norte. Ya lo dijo el presidente de ANDA, se espera que mañana ya se restablezca al 100% el servicio de agua potable para los salvadoreños que se han sido afectados en las últimas horas. Hablemos de hecho de la planta Torogós, que bueno, entiendo yo ha suspendido recientemente el servicio en varias ocasiones a fin de salvaguardar precisamente la infraestructura, y es que hemos visto en las últimas horas una cantidad importante de lluvia en todo el país. Bueno, creo que estamos en alerta amarilla, como tú sabrás, y en Torogós, que es otra de nuestras principales fuentes de abastecimiento, que provee agua al 40% de la población, estamos hablando casi de 11 municipios, necesitamos salvaguardar la infraestructura. Y cuando existen esa variabilidad climática que se da en nuestro país, fuertes lluvias con tormentas eléctricas, tenemos que salvaguardar y ser un poco resilientes, y lo estamos haciendo. Y nada más para darte estadísticas, Armando, en lo que va del año, hemos suspendido aproximadamente 102 veces la planta Torogós. Y de esas 102 veces, la mayoría, el 85 veces se debe a cortes eléctricos por las fuertes tormentas. Pero también hemos suspendido 18 veces por los altos niveles de turbidez en el invierno y algas, hay una combinación en el verano. ¿Por qué turbidez? Porque estamos hablando de picos umbrales que nosotros los medimos, es agua que lleva una gran cantidad de sedimentos que no se puede tratar por métodos físico-químicos en la planta potabilizadora. Claro. Entonces, pero además de eso, que es el agua del río Lempa, estamos hablando, y es muy triste ver la cantidad de plástico, de basura, objetos grandes que lleva. Entonces nosotros ahí tenemos que poner una pausa a que baje la turbidez a niveles que sí podemos tratar a través de un procedimiento convencional, físico-químicamente hablando. Las principales, por decirlo así, factores que pueden pasar en Torogós y que nos indican que tenemos que hacer un paro es la turbidez, y tiene que ver también con las fallas eléctricas. Pero yo quiero asegurar al pueblo salvadoreño que existen hoy por hoy controles, protocolos de aseguramiento y control de la calidad. Además de eso, estoy muy contento porque nuestro laboratorio de control de calidad en Torogós, además de realizar análisis físico, químicos, microbiológicos, estamos corriendo parámetros de metales pesados y plaguicidas, algo nunca visto en una planta potabilizadora. Y creo que eso demuestra el compromiso, la entrega y la ciencia per se, la cual hace que los tomadores de decisiones podamos tener datos frescos basados en ciencia. Así que la planta Torogós está funcionando hoy por hoy normalmente. Estamos atentos a las alertas, estamos bajo una alerta amarilla, estamos atentos a los niveles de turbidez, y por supuesto todo el equipo respeta esos protocolos para asegurar el control de calidad. Ahora bien, los niveles del agua que pasa por el río Lempa, digamos, es estable ahorita. Correcto. Es decir, no amenaza ni atenta a Torogós. Correcto. A la planta Torogós. Y durante el año, acordémonos que estamos bajo la influencia de un fenómeno, el Niño. Claro, hoy por hoy estamos teniendo tormentas, pero si tú recuerdas, meses atrás hubo un periodo de sequía, sí, en el cual los niveles del río bajaron. Gracias a Dios no tuvimos ninguna alerta de suspensión, los motores y las bombas siguieron funcionando, pero sí
tuvimos alertas dentro de los límites con el tema de las algas, que por cierto, muy pronto vamos a tener buenas noticias en ese tema, con tecnología y con innovación. Entonces, siempre en Torogós estamos vigilantes de estos factores que inciden en la producción, pero sobre todo, y aquí el tema no tiene, aquí no hay donde podernos esconder, por decirlo así, Armando, es respetar el protocolo, Claro. asegurar y controlar la calidad, y si tenés un umbral o un pico de turbidez muy alto que impida que nosotros podamos tratar el agua, pues tenemos que presionar el botón rojo, parar la planta para que los niveles de esa agua y esa turbidez baje, para que pueda pasar el agua por un proceso convencional físico-químico y el agua pueda ser tratada y pueda llegar a los hogares salvadoreños con una calidad requerida por la norma técnica de calidad de agua. Claro. Muchos en casa se han de preguntar, bueno, presidente, ¿qué pasa si no aprieta el botón rojo y deja pasar todo? ¿Qué sucede? ¿Cuál Bueno, es el escenario? imagínate lo que nos costó poner la inversión que se hizo con las bombas, con los motores. Creo que es responsabilidad. Es una planta que alimenta a 1.5 millones de salvadoreños y tenemos que cuidarla, y aquí de verdad yo quiero mandar un mensaje de agradecimiento a todo el equipo de la planta potabilizadora Torogós, que estoy seguro me están escuchando, que están 24/7 pendientes de las actividades, del monitoreo. Tenemos, si tú te recuerdas, con la renovación tenemos un sistema automatizado, digital, en el cual tenemos desde la Bocatoma, estación de bombeo 1, estación de bombeo 2, estación de bombeo 3, tenemos esa línea continua que podemos estar midiendo y analizando parámetros básicos que nos van a asegurar que el agua que consumen los salvadoreños proveniente de Torogós es un agua buena, de calidad, y sobre todo garantizar la robustez y la continuidad del sistema. Interesante, y sobre todo garantizar la estructura, que no haya ninguna falla, que eso también salvaguardar la infraestructura y apuntarle a ser resilientes. El cambio climático, Armando, es real. Tenemos una variabilidad climática muy marcada en el país, y nosotros como salvadoreños tenemos que adaptarnos, y creo que la adaptación es fundamental, específicamente en este tema. Claro, y cada salvadoreño también debe hacer su parte. Quiero avanzar con los temas y hablar de esta ley transitoria para la condonación de intereses moratorios y recargos por incumplimiento del pago por deudas provenientes del servicio, obviamente de agua de ANDA. Es un decreto que entró en vigencia, entiendo yo, el pasado 18 de julio. ¿Esto tiene que ver mucho con las viviendas que estaban tomadas por pandilleros exactamente? Creo que este es un otro ejemplo concreto de cómo el régimen de excepción, de cómo ha beneficiado a muchos salvadoreños. ¿Por qué? Y aquí te cuento, hay bastante gente que había dejado sus casas y que ahora, con esta muy acertada política del gobierno, ha regresado a sus hogares y quieren legalizar su estatus con ANDA, pero se han encontrado con recibos que, ¿cómo lo voy a pagar? Quiero legalizar, ¿cómo voy a hacer? Estamos a 3 semanas, básicamente, para cerrar un nuevo decreto transitorio que exoneró moras y recargos por incumplimiento, buscando ese saneamiento financiero, no solo de la institución, pero también de las personas. Y este decreto aplica para toda persona natural, jurídica, alcaldías, carteras de Estado, y a la fecha hemos recuperado alrededor de 1.2 millones de dólares. Más de 12,000 personas se han acogido a este decreto. Tenemos 3 semanas únicamente más. Yo aquí quiero invitar a los salvadoreños a que se acerquen a las agencias comerciales de ANDA. ¿Qué necesitan llevar? DUI, NIT, su factura. Si no tienen el dinero, no se preocupen. Se les hace un plan de pagos, solo tienen que dar el 10%, y esas cuotas pueden ir entre 12 y 24 dependiendo del estatus. Pero también ANDA no solo pone a disposición sus agencias comerciales,
hemos apostado a llevar ese servicio hasta sus hogares y hemos realizado varias agencias móviles, Armando. Creo que eso es muy importante y nos faltan un par de agencias móviles más, las cuales vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales en las próximas semanas, que ya muy pronto se acaba. Eso de hecho le iba a preguntar antes de irme a la pausa. ¿Qué tan medular o qué tan importantes son estas agencias móviles para acercar los servicios a la gente? Yo creo que es importante porque acerca el servicio a la población y nos da una retroalimentación sobre cómo estamos actuando. Y a mí, de verdad, que es una de las actividades que más me gusta, es ir, escuchar a la población, obtener esa retroalimentación de lo que estamos haciendo bien, pero también nuestras oportunidades de mejora. Claro. Pero el factor común denominador es, muchas gracias por venir. Yo tenía que tomar un bus, tenía que tomar 2 buses, no tenía tiempo y ustedes me han ahorrado todo ese tiempo y han puesto de forma práctica este servicio. Y creo que, no sé si lo vamos a ver antes o después de la pausa, pero creo que hicimos una agencia móvil, la cual tuvo un impacto muy grande en Villasuchi, en San Juan Opico, la cual resultó con historias de éxito muy impactantes de esa zona que por años no se pudo entrar, que por años la gente vivió bajo esa amenaza. Ahí estamos viendo, de hecho, las imágenes. Exacto. Y hoy por hoy podemos entrar. Bueno, ahí estamos viendo, de hecho, las imágenes en este punto, que esto también les permite la cercanía de ANDA hacia el usuario, hacia la gente, tomando en cuenta que en gobiernos anteriores ocurría que siempre tenías alguna situación, llamabas, no te atendían, visitabas la agencia, eran unas largas filas o hay veces tampoco no te atendían y la gente seguía con esa deuda. Lo que pasa que, por ejemplo, en Villasuchi se dieron varios casos. Y aquí estamos hablando de décadas. $2.227 de recibo. Exacto, imagínate. ¿Pero por qué? Por décadas no se pudo entrar a medir, entonces tú promediabas los 2.29, imagínate, esos 2.29 multiplícalo por cada mes y eso lo multiplicas por años, y si no era 2.29 era un promedio que tenían, que les habían dejado ahí, entonces eso se multiplicaba. Entonces esa deuda creció y ahora que nosotros pudimos entrar, ajustamos la cuenta, y eso es bien importante, se ajusta la cuenta y se exonera todos esos recargos por mora y por incumplimiento. Entonces, recibos de miles y miles de dólares se hicieron a 200, a $100, y esos $100 o esos 200 de décadas que tenían esas personas sin pagar, se pueden dividir entre 12 y 24 y solo pagar el 10%. La gente de verdad muy agradecida con este servicio, y así como en Villasuchi hemos encontrado casos de éxito también en La Campanera, en Soyapango, un lugar impensable. Donde difícilmente se podía entrar. Exacto, y es un cobeneficio para ANDA, porque no solo estamos hablando en lugares donde tú no podías entrar, pero también estamos hablando, Armando, en plantas de bombeo, tanques, donde tú almacenas el agua y necesitas ir a medir. Y aquí quiero contar una rápida anécdota que me llamó mucho la atención. Cuando fuimos a La Campanera, fuimos a revisar los medidores y todavía es inexplicable cómo los medidores no existían medidores. 2, la caja donde estaba el supuesto medidor estaba llena de tierra, y después había una placa de cemento, y después no había medidor, sino que la conexión la habían hecho directa. Entonces, y ese es el promedio, quizás el 80% de las casas están en la misma situación. Y cuando no había tierra, las cajas estaban inundadas de aguas negras. Entonces, de verdad que para nosotros empezar a ir casa por casa, escuchar a las personas que nos decían, mire, yo tenía años de no regresar a mi hogar, lo primero que quiero hacer es legalizar mi estatus, ayúdennos por favor. Entonces creo que eso te marca ese positivismo, que las cosas están yendo bien, y
podemos afirmar con toda certeza que vamos por el rumbo correcto. Y ese es un ejemplo de los tantos que hay, de las muchas anécdotas que hay, que estamos haciendo las cosas bien. Tantas historias que se pueden contar acá. Vamos a irnos a la pausa, son las 8 de la noche con 35 minutos y regresamos hablando con el presidente de ANDA. Gracias por continuar con nosotros. Miren, aprovecho a saludar a nuestra diáspora, a nuestros hermanos salvadoreños que nos ven, nos escuchan y siempre están pendientes de nosotros a través de todas las plataformas de redes sociales. Hoy, esta noche, estamos hablando con el presidente de ANDA y uno de los temas, presidente, que siempre a los salvadoreños les ha, digamos, generado duda y dicen, bueno, ¿qué esperamos para hacerlo? Siempre existe ese tema de las tuberías viejas y es obviamente discursos que hemos escuchado por muchísimos años. En el gobierno del presidente Nayib Bukele, ¿qué se está haciendo para cambiar las tuberías viejas y obsoletas? Bueno, yo creo que eso es un buen punto y es uno de los ejemplos concretos que nos ha sucedido en donde lo que pasó en Mexicanos nos demuestra la necesidad imperativa de cambiar esas tuberías que están mal y que por años y por décadas no se les ha puesto atención. Y aquí yo quiero empezar este segmento diciendo que históricamente esta es la primera vez que ANDA cuenta con un portafolio de inversión por más de $300 millones. 300 millones de dólares. Correcto. Y eso es gracias a la confianza de actores, socios claves para el desarrollo, países amigos y de la banca multilateral. Cuando existe confianza, la confianza genera esa transparencia y esos dos factores, transparencia y confianza, generan el financiamiento. Y es así como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial nos están dando dos préstamos, o sea, dos paquetes por $100 millones cada uno. Es más, el Banco Mundial es la primera vez que vamos a trabajar con ANDA en términos de infraestructura y de resiliencia. Y ambos programas, BID, Banco Mundial, llevan un componente muy fuerte en el cambio de tuberías, lo cual es necesario. Pero más que eso también, todas esas tuberías deterioradas hacen que tengamos pérdidas de agua. Y no puede ser que sigamos perdiendo a más del 60% del agua que producimos. Tenemos que reducir esa agua no contabilizada. Tenemos que apostarle a la micromedición, macromedición. Tenemos que establecer ese balance hídrico para saber con exactitud lo que producimos y lo que enviamos a los hogares salvadoreños. Entonces creo que el BID y el Banco Mundial nos van a ayudar tremendamente en eso, pero también tenemos proyectos con el Banco Centroamericano de Integración Económica. De hecho, esta semana se encuentra un equipo técnico realizando un análisis sobre otro de nuestras fuentes principales de producción, como lo es Guluchapa. Además de eso, estamos trabajando con dos agencias federales de los Estados Unidos, USAID y el USTDA, además de la República Popular de China, con la planta potabilizadora de Ilopango. Además ya vamos a hablar de eso, correcto. Además de eso tenemos a España y la comunidad del País Vasco, que estamos apostándole al área rural de El Salvador, porque hasta ahora hemos hablado del área urbana, pero no tenemos que descuidar el área rural, donde se encuentra el corredor seco, muy marcado y muy afectado por la variabilidad climática que empezamos a hablar al principio del programa. Entonces, tenemos que tratar de ir balanceando las dos áreas y eso, Ernesto, demuestra esa transformación de una institución tan golpeada por décadas como ANDA, donde hoy por hoy esos $300 millones se van a traducir definitivamente en beneficios para el pueblo salvadoreño y estoy seguro que el pueblo lo va a empezar a ver poco a poco. Ahora bien, usted mencionaba algo importante y es la construcción de la planta potabilizadora de agua en Ilopango. ¿Cómo avanza este proyecto? ¿Cómo se visualiza? ¿En qué etapa está? Bueno, gracias por la oportunidad. Esta planta potabilizadora
y aquí quiero ser enfático, no va a tomar agua del lago per se para potabilizar, sino que se van a perforar 8 pozos alrededor. Su mismo lecho filtrante hace que el agua salga con características mucho más fáciles de potabilizar, puede contener ciertos metales, pero con la planta potabilizadora y después con ese proceso convencional, floculación, sedimentación, filtración, cloración, va a tener características aptas para consumo humano. Pero además de eso, este proyecto incluye toda la línea eléctrica, hidráulica, que va a generar alrededor de 300 litros por segundo y que va a beneficiar a un sector donde la demanda ha crecido tanto que nuestra oferta se vuelve limitada. Y estamos hablando que por décadas, sectores como Ilopango, Santiago Texacuango, San Francisco Chinameca, San Marcos, Solocuilta, no han podido y no hemos podido como institución dar más agua de lo que ellos nos están pidiendo. Y creo que este proyecto va a venir a marcar ese antes y ese después, gracias al pueblo y gobierno chino. De hecho, el proyecto va a costar alrededor de $40 millones. Es un proyecto de 3 años y la empresa adjudicada Hebei Construction Group ya está en el país. En las próximas semanas vamos a hacer una visita, un reconocimiento de campo para platicar, conocer tecnología, y aquí también es bien importante la línea base que se ha levantado, análisis de agua, etcétera, está respaldado por nuestro laboratorio de calidad de agua, un laboratorio referente con una ISO 17025 certificado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Entonces, Armando, estamos documentados, hemos construido una línea base y sobre todo la ciencia, la tecnología y la innovación prevalece en este tipo de proyectos. ¿Este proyecto a dónde va a dar agua? Es decir, ¿vas a atender o abastecer Ilopango? ¿De pronto se ha pensado con municipios alrededor? Son 7 municipios que vamos a atender, específicamente del sector sur. Esperamos que los primeros provimientos de tierra se puedan hacer antes del 2023 y muy contentos de esa cooperación. Creo que la empresa es muy responsable y estamos trabajando bien de la mano. Hay un equipo muy articulado de gente profesional técnica salvadoreña y gente técnica profesional de China que estamos trabajando de la mano y esperamos que muy pronto podamos develar ese render, cómo va a quedar esa planta, muy entusiasmado también de que vamos a poder marcar ese antes y después, y de verdad que va a ser un legado de país para todos los salvadoreños. Ahí estamos viendo, de hecho, las imágenes para que ustedes también puedan ver, lo veíamos de forma aérea, el terreno, veíamos precisamente cómo se encuentra y ahí están, de hecho, creo yo, en estas primeras visitas verificando los trabajos de preparación del terreno donde obviamente se va a desarrollar este proyecto de potabilización de agua. A ver, ¿estamos hablando de potabilizar el lago o estamos hablando de generar agua? Estamos hablando de incrementar la producción y disponibilidad de agua a partir de perforar 8 pozos alrededor del lago. Entonces, muy importante esa información, pero también muy importante, y yo creo que hay que hablar con toda la transparencia, ANDA cuenta con una línea base técnica respaldada por un laboratorio certificado. La empresa Hebei Construction Group es la empresa china que ha sido adjudicada. Estamos hablando de un proyecto de 3 años, estamos hablando de $40 millones de inversión, pero sobre todo estamos hablando de controles estrictos en cuanto a la potabilización y en cuanto al resultado que vamos a obtener de este proyecto. Interesante. Son las 8:48, vamos a irnos a la última pausa, quédese con nosotros y venimos hablando de otros temas con el presidente de ANDA. Ya regresamos.
Gracias por estar con nosotros. Son las 8 de la noche con 48 minutos y quiero aprovechar a saludar a nuestros amigos de Radio El Salvador. Probablemente hay algunos que van en tráfico, nos van escuchando y bueno, les pedimos que tengan un poquito de paciencia por ahí en varias arterias del área metropolitana de San Salvador y escuchen la entrevista. Nos queda un poco de minutos ya con el presidente de ANDA. Pero bueno, hablemos de hecho que ANDA realizó un recorrido con jóvenes estudiantes por la planta potabilizadora Torogós, esto en el Departamento de la Libertad, donde participó, por supuesto, el embajador del Reino Unido junto a otros invitados especiales. Quiero que vean esta nota y regresamos hablando de esto. No existe mayor premio que el conocimiento. El proceso de producción y distribución de un recurso tan importante como el agua potable fue conocido detalle a detalle por jóvenes estudiantes. La planta potabilizadora Torogós fue el escenario de esta importante experiencia con la realidad. Y estamos explicándoles el viaje del agua hasta San Salvador, todo su proceso de captación, tratamiento y lo que cuesta producir y transportar el agua, sobre los efectos de la variabilidad climática, los químicos que se usan, cómo conservar este recurso. El embajador de Reino Unido en El Salvador se sumó al proceso de formación con los estudiantes, destacando el funcionamiento de este importante proyecto que facilita el agua a miles de salvadoreños. Es súper interesante. Ver cómo están las operaciones, la calidad, el control de calidad, etc. También el pensamiento que están haciendo debido al efecto del Niño y las medidas para que la gente también ahorren el agua. Los estudiantes que participaron de recorrido se convierten para las autoridades en auténticos héroes del agua. Entre ellos destaca Itzel Salazar, ganadora del primer lugar del concurso Dibuja a Gotita salvando el agua en El Salvador. Me inspiré en la naturaleza, en el medio ambiente, en la tierra y gracias a ANDA por darme esta oportunidad y a mi familia que me apoyó. Muy interesante aprender sobre esto, porque nos enseña bastantes cosas sobre el agua y ha sido muy interesante este recorrido y me ha encantado. Cada uno de los invitados a la planta potabilizadora dejó su huella sembrando árboles en sus zonas verdes. Esta acción simboliza el compromiso que los niños y las niñas adquieren con el cuidado del agua y del medio ambiente. Eduardo Márquez, Noticiero El Salvador. Interesante cómo ves a los niños, ves las opiniones, escuchar las opiniones de los niños y están bien comprometidos con ese tema. Creo que la cultura y la educación comienza en casa y comienza con los niños. Creo que es bien importante enseñarles a los niños lo que cuesta producir, pero también lo que cuesta transportar el agua para que cuando llegue a nuestros hogares la cuidemos. O sea, no se vale, Armando, que hoy por hoy todavía, y tú lo ves, al mediodía regando las aceras, regando los muros, regando las cunetas. Esta fue una de las iniciativas más bonitas que hemos tenido en ANDA, lo vamos a continuar haciendo. Esta es una iniciativa, y lo tengo que decir, gracias al Reino Unido. Pero también la Lotería Nacional de Beneficencia ha sido otro gran patrocinador. Se ha sumado y este año nuestra amiga de la casa, Marisol Dorat, se unió como jurado. Ahí la vimos, a mi prima, con todo. Andaba con sus tenis puestos, así que fue de verdad una actividad muy bonita. Esperamos que el próximo año más niños a nivel nacional se puedan unir a este concurso. Y el ganador, creo que lo teníamos pendiente, pero la niña ganadora es de un municipio de Santa Ana, y ahí invitó a todos sus amiguitos del colegio. Lo subimos en un bus literal con sus profesores, el director, lo llevamos a Torogós para que conociera ese viaje interesante del agua. Creo y estoy seguro que los niños aprendieron mucho, y estos viajes educativos los vamos a seguir replicando a través de nuestra planta potabilizadora Torogós, porque creo que es importante. Creo que esa conciencia se tiene que hacer mucho más frecuente, principalmente porque el agua es un recurso finito,
y no podemos darnos el lujo de desperdiciarlo. Ahí estamos viendo de hecho las imágenes de los niños, bueno, que de hecho el recorrido inició en la Bocatoma para que los estudiantes conocieran por supuesto el proceso de potabilización de agua, ya que este recurso ingresa al sistema y que por supuesto es bombeada al área de producción y tratamiento, y ahí estamos viendo de hecho cómo los niños con su maestro, con su director también estaban viendo todo este proceso. El concurso se llamaba Dibujando a Gotitas Salvando el Agua. Correcto, correcto. Y el otro año seguramente lo vamos a repetir, y desde ya este es un incentivo para que los niños empiecen a preparar mentalmente cómo vamos a salvar, cómo salvarías tú, Armando, el agua en El Salvador. Quizás evitando malgastarla. Correcto, entonces sí. El plasmar ese dibujo creo que ha sido un hito, lo vamos a seguir haciendo. Agradecemos desde ya al embajador Leliot, pero también esta fue una oportunidad para que él pudiera visitar la planta otra vez. Él ha ido varias ocasiones, pero fue antes del proceso de rehabilitación, y él pudo constatar de primera mano el proceso de renovación, y estaba muy impresionado con todo lo que hemos hecho, con todos los protocolos, con todas esas mejoras que se han hecho, y de cómo la planta, después que fue rehabilitada y fue inaugurada, tiene ese componente de sostenibilidad. Y eso es gracias, no es gracias al presidente de ANDA, pero es gracias a todos los trabajadores de ANDA en Torogoz, los cuales están empoderados para mantener ese estricto control de calidad. Y mis agradecimientos de verdad a todos ellos. Todo un personal comprometido con este tema. Quiero de hecho, hablando de compromisos, comprometerlo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con escuelas, centros escolares que nos están viendo y escuchando y de pronto están con esa espinita de querer conocer cómo potabilizar el agua y, bueno, conocer una infraestructura tan de primer nivel como Torogoz? Fíjate que hemos recibido, de hecho, varias cartas de centros escolares, y estamos armando un segundo viaje educativo. Así que si usted está interesado en conocer de primera mano Torogoz, de que sus estudiantes puedan hacer ese recorrido antes que terminen las clases, este ciclo escolar, por favor, comuníquese con nosotros, comuníquese con nuestro personal de comunicaciones. Con gusto podemos armar un viaje educativo para que los chicos y chicas puedan conocer ese proceso que es muy ilustrativo, pero sí, también es un proceso muy formidable de cómo el agua se trata, se transporta a través de la planta potabilizadora Torogoz. Y ya que nos estamos poniendo también, hablando mucho con la conciencia, ¿qué tan importante es que los salvadoreños, llámese salvadoreños que están en su casa, en sus negocios, en sus empresas, hagan un buen uso de este recurso? Yo creo que es bien importante poder aprovechar estos espacios, sobre todo para hacer el llamado a la gente. Yo creo que es bien importante porque de verdad estamos en una época lluviosa, pero aún así tú ves personas literalmente al mediodía limpiando cunetas, sí, limpiando calles, regando aceras. La acera no se va a enverdecer. No. Así que recuerden, el agua es un recurso finito, no tenemos planeta B, no tenemos otro El Salvador. Cuidemos un recurso tan valioso como lo es el agua. Hay un tema también del tema cultural en casa. Hay mucha gente que de pronto deja la regadera y bueno, mientras se caliente el agua o mientras baja, me voy a alistar y todo, o hay gente que de pronto deja la pila encendida, voy a ir al súper, voy a esperar que llene, y cuando regresa todo está rebalsando. Correcto, o antes de bañarte, tú te vas, hablas por teléfono y la ducha cayendo. Y la ducha cayendo, ¿cierto? Yo creo que los chiquitos hay que empezar a generar esa conciencia con los chiquitos, con los más chiquitos de la casa. Creo que El Salvador va en un muy buen rumbo, pero en este tema de educación tenemos que trabajar como equipo desde casa, Armando. Claro. Una pregunta más, y con esto quiero de hecho finalizar. ¿Cómo se están conectando con la gente? Es decir, siempre existe esa situación de que no tienen agua, o de pronto le llega con alguna irregularidad, o de pronto existe un chorro que
que no llega al agua 100% potable. ¿Cómo logran conectar con esa gente? Es decir, ¿existen medios, canales para que puedan hablar y denunciar? Definitivamente nuestro call center 915 trabaja para todos los salvadoreños, 24/7, 365 días al año. Si usted no lo cree, lo invito a que llame al 915 y es más, este servidor una vez al mes nos acercamos al call center, tomamos llamadas de ciudadanos y aquí una anécdota rápida. Y lo hemos visto usted personalmente tomando llamadas. Bueno, esa es mi anécdota rápida, que las personas no creen que un presidente o un funcionario agarre el teléfono, conteste y te resuelva. Lo que pasa es que nunca se había dado. Yo creo que eso es al menos en Anda. Eso es lo que marca, Armando, la diferencia y eso es lo que marca al gobierno del presidente Bukele, esa cercanía con la población. Y así como estamos dando ahorita esta entrevista, me vas a ver en un acto político, pero también el día a día es acercándonos a la población, tomando el teléfono, contestando tweets. ¿Para qué? Para solventar sus preocupaciones, pero sobre todo para responder y tratar de solventar cualquier problema en materia hídrica. Como dice usted, con los tenis puestos. Con los tenis puestos. Listo. Bueno, finalizamos la entrevista. Muchísimas gracias por estar con nosotros, presidente, por compartir parte de su tiempo para con los salvadoreños y por contarnos estas buenas noticias que nos traen. Buenas noches, bendiciones y qué gusto haber estado en tu programa. Ya era un poquito de tiempo que no nos acercábamos. Es que, usted anda mucho con los tenis puestos y ya cuando lo llamamos anda con la agenda apretada. Pero bueno, qué bien que pudo hacer el tiempo con nosotros. Bueno, gracias, buenas noches, bendiciones. Muchas gracias. Gracias también a usted. Nos vemos y escuchamos mañana con más temas y más entrevistas para ustedes. Soy Armando Godoy. Descansen.